Amén, amén. Estoy sin luz, pero vamos a hacerlo, pastora. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Pues iniciamos este culto de esta noche, culto de oración y escuela bíblica, con una lectura que se encuentra en el Salmo 100, del 1 al 3, y lee así. Exhortación a la gratitud, Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Palabra de Dios. Ahora la hermana Blanca nos acompaña con la oración de gratitud. Amén. Buenas noches, hermanos, queridos compañeros, amados en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con el Salmo 100 y dice así: por sus atrios con alabanza, dátele gracias y alabad su nombre, porque el Señor es bueno y su amor es eterno. Su fidelidad perdura por todas las generaciones. En el Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía, de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias a Dios, porque él nos da las fuerzas que necesitamos en cualquier circunstancia. Señor Padre Celestial, Creador de todo y fuente de toda bondad y amor, por favor, míranos con bondad y recibe nuestra sincera gratitud en este momento de acción de gracias y bendiciones que nos has otorgado, tanto espiritual y temporal, con nuestra fe y herencia religiosa. Dios amoroso y compasivo, hoy me levanto con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por este nuevo día que me has regalado, una oportunidad fresca para vivir, amar y crecer. Te doy gracias por el don de la vida y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Ahora dejo los papeles al lado y quiero hacer una oración por mi cuenta y dice así: Señor, es una oración de gratitud. Le doy gracias por la belleza de la naturaleza, por ese cielo hermoso, por los árboles, por los animales. Señor, le doy gracias por los padres que hemos tenido y que tuve, por la familia, por los maestros de la escuela que nos guiaron a tanto bien, por nuestra familia, los vecinos, por todos esos ángeles que se aparecían de momento de la nada y nos daban una mano. A eso yo les oro con gratitud. También le oro al Señor por el pasado, por el presente y por el futuro que no sabemos. También oro porque Cristo murió por nosotros en la cruz y por eso estamos aquí hoy y estamos aquí reunidos esta noche. No hay precio que nosotros podamos pagar y en gracia y en oración le damos las gracias al Señor. Gracias por la familia de la fe, por la iglesia, por los pastores, por todas las personas que se nos ponen en nuestro camino, por los momentos de alegría, por los momentos de enfermedad, por los momentos buenos y menos buenos, que esos son los que nos han dado la experiencia de la vida, que es la propia vida y la propia calle. Esa es nuestra escuela. Señor, le damos gracias por el día a día y por el vivir, porque estamos aquí presentes esta noche. En el nombre del Señor hemos orado. Amén. 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 Gracias, Blanca. El Señor te continúe bendiciéndote. Ahora meditemos en una alabanza.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Gracias, Señor, por tu presencia. Continuamos con las oraciones y tendremos la oración por los niños y jóvenes con la hermana Iris. Amén, hermanos. Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Oramos por los niños y los jóvenes, Señor. Mi amado Señor, amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, a implorarte por la niñez y la juventud de Puerto Rico y del mundo entero. Dale sabiduría a los padres, sus cuidadores, abuelos, que ellos puedan crecer en sabiduría, que su vida siempre sea del agrado tuyo, mi Dios. Cúbrelos, protégelos, Señor, del peligro y la maldad de este mundo. Te pido en especial por los niños y jóvenes que no conocen la paz y viven atemorizados bajo los escombros de la guerra, para que seas tú su sosiego, para que tú devuelvas la sonrisa a sus vidas. Por cada víctima inocente que ha cobrado la guerra, muertos por la violencia, por los que no conocen la calidez de un hogar. En fin, Señor, derrámate sobre todos los niños y jóvenes de Puerto Rico y del mundo entero, con fortaleza y bienestar para que crezcan fuertes y valientes, saludables de mente, cuerpo y espíritu, y puedan ser ellos el futuro de la humanidad que necesitamos mejorar. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Iris. Amén. Ahora, Tenia nos acompaña con la oración por los enfermos.
Arcenia, ¿está por ahí? Sí, sí, que está un poquito el internet medio turuleco. Bien, damos gracias al Padre Celestial por la oportunidad que nos da de hablar con Él y con la confianza que venimos a traerle nuestras súplicas para que Él sea nuestro ayudador. El Salmo 16 dice, del 1 al 3, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Palabra de Dios. Oramos por los enfermos. Bendito Dios y Padre nuestro, Padre de todo lo creado. Gracias te damos, Señor, por tu intervención divina en nuestras vidas, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Shaddai. Ese vocablo Shaddai en hebreo, Señor, que significa los pechos maternos. Ese seno materno que da protección a los humanos cuando nacemos y que da protección contra cientos de enfermedades. Y así como un niño, Señor, necesita su alimento, así nosotros venimos en esta hora, oh Dios, para que seas tú, Padre amado, quien extienda tu mano poderosa sobre las diferentes enfermedades que están enfrentando nuestros hermanos, desde niños hasta ancianos. Y es por eso, Padre amado, que confiadamente imploramos que tú, como un Dios sanador, como un Dios misericordioso, llegue a cada hogar, llegue a los hospitales, llegue a los sitios, Señor, donde haya esta necesidad de que tus hijos, Señor, sean sanos. Gracias, Padre, por la presencia tuya, que sabemos que eres omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Y por eso, oh Dios, estamos ante ti, agradeciéndote de antemano, Señor, esa sanidad. Tú conoces los corazones, tú conoces nuestra alma, y hay muchas enfermedades, Señor, que salen del alma. Y por eso te pedimos, oh Dios, que tú sanes, Señor, nuestros corazones y que tú, Señor, sea dirigiendo nuestros pensamientos y que nuestras afirmaciones que tenemos en tu palabra, en esas sagradas escrituras, nunca se nos olviden, sino que cada vez que tengamos estos momentos difíciles, nos acordemos de cuánto tú nos sustentas a través de ella y cuántos pensamientos de bien tienes, que nosotros los ponemos en cada instante de nuestras vidas. Una vez más, Señor, agradecidos de ti, porque sabemos que tú no nos desamparas y que segundo a segundo, como el aire que respiramos, tú estás en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, porque sabemos que tú estás con cada enfermo, tanto de nuestra iglesia como del mundo. Gracias, Padre amado, por traer tu reino de sanidad aquí a la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Arcenia. Continuamos con la lectura de las clases y la oración de iluminación por la hermana Michelle. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Entiendo que la lectura está en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y luego en el capítulo 2, versículos del 11 al 15.
Así que leemos la palabra del Señor en Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salutación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque de etapa a etapa, de principio a fin, podemos ver tu amor, Señor, que es un amor que no conoce límites, Señor. Gracias porque desde la fundación del mundo ya tú estabas planificando ser nuestro Salvador, ser nuestro Redentor. Gracias porque no depende de nosotros tu amor, tu fidelidad. Si fuera por nosotros estaríamos ya muertos, pero a ti te place darnos vida, Señor. Tú eres el Dios de amor, de esperanza, de nuevas oportunidades. Tú no te rindes con nosotros y no nos queda más que agradecerte, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias porque tú no eres un Dios que nos miente. Gracias porque tú no eres un Dios que nos falla. Gracias porque tú no eres como nosotros. Tú eres un Dios fiel, verdadero, justo. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor a través de tu palabra, que aunque no entendamos mucho de lo que leamos, tu Espíritu Santo siga revelándonos, Señor, quién tú eres, cuál es tu carácter y qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fiel aún y a pesar de nuestras debilidades, de nuestras dudas, de nuestros pecados. Ayúdanos a, por encima de eso, buscar tu rostro, Señor, y buscar agradarte a ti. Y todos los días volver a ponernos ahí adelante de ti, Señor, deseosos de buscarte, y aunque fallemos, que volvamos a tener la confianza de que tú estás dispuesto a perdonarnos y a recibirnos, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a entender esta palabra que acabamos de leer, Señor. Bendice al maestro o maestra de esta noche, Señor. Trae sabiduría, Señor. Trae dirección divina, Señor. Que todo lo que discutamos esté dirigido por tu Espíritu y sea alimento para nuestras almas hambrientas, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Estamos atentos, Señor, y queremos recibir de ti, Padre, para poder compartir también esta palabra con tanta gente en nuestro alrededor que tanto la necesita, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias por tu palabra que es vida. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Michelle. Buenas noches, amados hermanos. Muy feliz de una vez más hablar de esta palabra que es vida para nosotros. La clase de hoy tiene que ver con la tercera unidad que habla de la esperanza en el futuro y rectitud y piedad, y con el tema la fe que agrada a Dios. Y el texto bíblico que dice, el texto áureo, Tito 2, 11 al 13, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio,
justo y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De este texto, pues salen los demás textos en el sentido de que se le ha puesto para mí, a esta palabra, la gracia de Dios, se le ha puesto una importancia porque es la base por lo cual nosotros estamos aquí hablando de nuestro Dios. Así que le doy la gracia a nuestra hermana Mariana y a Judith y a Michelle que han estado en la disposición de que esta lectura y estas oraciones se hayan puesto a los pies de nuestro Padre Celestial. Así es que tenemos los objetivos que si algún hermano lleva el gusto de leerlo, pues puede hacerlo. Los objetivos. Los leo, Arsenis. No. Ok, gracias, Andrea. Objetivos. Demostrar ser piadosos, íntegros, honestos y rectos en todas las acciones y decisiones que se tomen en la vida cotidiana. Resolver, renunciar a todo aquello que hace daño a nuestra vida y a la de los demás. Aguardar con esperanza y anhelo las manifestaciones gloriosas de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Léeme el vocabulario, Andrea, por favor, y gracias. Sí, empezamos con piedad. En el Nuevo Testamento, el término eusebia, traducido como piedad, incluye las ideas de temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y vida religiosa. El énfasis es hacia la vida práctica. Significa benevolencia, benignidad, bondad, compasión, misericordia. Sigue rectitud. Se refiere a la calidad de ser justo, honesto y correcto en todas las acciones y decisiones que tomamos. La etimología de la palabra rectitud proviene del latín rectitudo, que significa estar en línea recta. Entonces, la rectitud tiene que ver con estar en el camino correcto y no desviarse de él. En la Biblia, la rectitud se relaciona con la obediencia a la voluntad de Dios y con la búsqueda de la justicia en todas las situaciones. Seguimos con esperanza bienaventurada, que se refiere a la esperanza en el regreso de Jesucristo. Amén. La esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos mantiene a nosotros en esa expectativa de que tenemos que ser obedientes para nosotros poder tener esa seguridad en que vamos a irnos al cielo con nuestro Señor cuando Él venga a buscarnos. Pero unos requisitos. Uno de ellos tiene una pregunta, porque aquí dice demostrar ser piadoso. ¿Qué es ser una persona piadosa? Aunque en el vocabulario más o menos nos lo dice, alguien que quiera abundar en esto, en este término, puede hacerlo. Y lo puede hacer a través de escoger las palabras de este vocabulario que acabamos de leer. ¿Qué es ser una persona piadosa? Alsenia, saludos y un abrazo fraternal a todos y a todas. Gracias, Rey, igual para ti. Sí, yo creo que esta palabra piadosa o piadoso es el combo agrandado de todas las otras palabras que aparecen allí, en donde nos inspira a que el temor de Dios, y esto va amarrado, estas clases cuando se organizan, van bien amarradas al calendario litúrgico,
y si recordamos la reflexión del domingo, pues era precisamente la sabiduría lo que estábamos Sí. hablando. Y la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, nos dice Proverbios, es el temor de Dios, ¿verdad? Y entonces, pues, ser piadosos implica ser obedientes, tener temor de Dios, seguir sus mandamientos, y esa palabra de rectitud define muy bien lo que es ser piadoso. Es que la piedad, que es el temor de Dios, es nuestra guía, nuestra referencia para andar en esa línea recta. Lo interesante de ese primer objetivo, a todos los que están conectados y nos escuchan, es el reto que representa ser piadoso, íntegro y honesto en todas las acciones y decisiones que se toman en la vida cotidiana. En un mundo complejo como el nuestro, en donde las estructuras han perdido sus límites, en donde la línea recta ya no está tan bien definida para el creyente, estar en esa línea recta es un reto, es un reto. ¿Por qué? Porque hoy en día entender que violar la línea o salirse de la línea es algo normal, nos lleva en muchas ocasiones a aceptar como bueno lo que es malo. Y nosotros, los creyentes, tenemos el reto de destacar esta rectitud que nos debe caracterizar. Hoy en día la deshonestidad se puede vestir de tantas facetas y se puede colar de tantas maneras diversas, en donde uno hacerse de la vista larga sería ser tan deshonesto como el que comete la deshonestidad. Y es un reto. Yo creo que más que saber que es ser piadoso, que es ser íntegro, honesto y vivir en rectitud, yo creo que el mayor reto del creyente es, es responder a ese reto que representa en nuestra vida cotidiana el mantener esas características, es mantener ese temor de Dios, ese cumplir con los mandamientos, ese vivir en rectitud. Yo creo que eso es más importante para nosotros como creyentes que realmente lo que significa la palabra, porque la podemos entender, pero ejecutar lo que tenemos que hacer se nos hace un poquito más difícil. Gracias, Arcenia, por el espacio. Gracias a ti, Rey. Gracias, maestro. Pues seguimos, ¿verdad? Eso es muy interesante, esa definición, hablándose de cualidades o de virtudes, porque esto vendrían a ser prácticamente lo que llamamos virtudes en cristianos. Y me llamó mucho la atención el texto áureo, porque dice que comienza con la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y el Evangelio nos dice, la palabra nos dice que hemos sido partícipes de la gracia de Dios y que todos los que la reciben, los que la recibimos, los que la recibirán, están llamados a vivir sobrios y justos, porque Cristo vino a enseñarnos cómo hacerlo. Es decir, que no podemos decir, no, es que yo no sé porque no he tenido la oportunidad de ver, quizá lo he leído, pero no he visto cómo lo han hecho. Y Jesús vino en vivo y a todo color a mostrarnos a nosotros cómo hacerlo. Así que esto más que nada nos está llamando, aunque nosotros no querramos entrar en esto, pero nos está llamando a la santidad. Nos está llamando a ser santos, porque dice, cuando hablamos de santidad, porque todas estas cualidades que están aquí, no es cualquiera que la tiene, no es cualquiera, ni que la puede llevar y ejecutar. Cuando hablemos de santidad, aquí en la tierra, estamos en un cuerpo humano.
Y Jesús vino a enseñarnos cómo hacerlo en un cuerpo humano. Porque desde que se hablaba de Dios, veíamos a Dios allá en el cielo. Todavía cuando yo pequeña, yo no estaba idealizando a Jesús aquí, a Dios aquí. Era que Dios es Dios y si tú no obedeces, Dios te castiga. Eso era lo que nos enseñaban, o cielo o infierno. Sin embargo, cuando hablamos de la santidad aquí en la tierra, se nos modeló cómo hacerlo. Y se nos dijo cómo. Yo hago la voluntad de mi Padre. Lo que mi Padre diga que haga, eso yo hago. Ahora, cuando se habla de santidad en el cielo, ya se está hablando de cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado y que allí ya vamos a estar despojados de todo, de este cuerpo físico. Pero mientras tanto que estamos aquí, nos vamos a despojar de la vieja manera de vivir. Vamos a reaprender. Cristo murió para Él santificarnos. La santificación de Cristo fue vaciada en nuestras vidas. Tenemos una santidad. Estamos revestidos de una santidad. Cristo murió para santificarnos y nos toca a nosotros vivirla. Nos toca vivirla. No tenemos escapatoria. Así que Pedro dice en Primera de Pedro 1, lea a alguien a Primera de Pedro 1, 2, 1 y 2. Primera de Pedro 1 y 2. ¿Cuál capítulo, Arsenia? 1, versos 1 y 2. Ok, dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, y lo voy a hacer lectura en versión popular, en Dios habla hoy. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Como la palabra de Dios no tiene tiempo, es atemporal, esa palabra se nos está hoy aplicando a nosotros. Elegidos según, nosotros somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, de nuestro espíritu. Y en clase pasada hemos hablado que nuestro espíritu acepta a Jesucristo y quiere hacer la voluntad de Él, pero que tenemos una mente carnal que nos quiere arrastrar y quiere que nosotros hagamos lo que ella desea. Entonces, fuimos llamados para obedecer y ser rociados, que lo somos, y diría más, que hemos entrado en un mar de sangre derramada por Cristo para renacer, ¿verdad? Para obedecer. Gracia y paz nos da Él, que sean multiplicadas. Así que a nosotros nos dice, Él está hablando a los expatriados, los que tuvieron que dispersarse, pero a la vez les está llamando elegidos, y esa palabra nosotros la tomamos para nosotros, de que somos elegidos y somos santificados. Así que ustedes fueron elegidos porque andaban pero también Él está diciendo a ellos, ustedes fueron elegidos
porque ustedes andaban en la órbita, o sea, andaban al nivel de una vida con frutos. O sea que fuimos llamados y somos elegidos y estamos dando frutos. Estamos dando frutos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de nuestro espíritu para obedecerle. No podemos ser santos sin reconocer que hay una presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios no nos revistió de su presencia y nos dejó ahí. Depositó en nosotros el Espíritu Santo. Como así tampoco podemos quitar la santificación del Evangelio. O sea, cuando hablamos quitar la santificación del Evangelio es que no se está hablando de esa santificación en nuestras vidas. Muy poco se oye hablar de eso, porque realmente tenemos que ser santos dentro de esa gracia que dice este texto, que se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La santificación es esencial y es central para nuestra seguridad, para nosotros sentir que realmente no somos dudantes, somos unos creyentes en lo que está pasando en la actualidad en nuestras vidas por medio de Cristo, haciendo lo que Dios quiere y hacernos partícipe de esa vida que Cristo nos ha dado. Así que hablando de todo esto, es importante que vayamos, ¿verdad?, analizando nuestra vida interior. No quiero una alforja que se ha ido pasando de mano en mano. Y más bien, yo interpreté que esa alforja nos estaba llevando a hurgar en ella, a buscar las herramientas necesarias que sí estaban ahí, que era la palabra, que de alguna manera hicimos diferentes ejercicios, pero todo se centralizaba en un propósito, que es viajar por dentro de nuestro ser, nosotros, buscar dentro de nosotros cómo nosotros estamos caminando y cuáles herramientas nosotros estamos hurgando en esa alforja que para mí venía siendo también como andar con la palabra. Y así vamos a seguir entonces indagando en esta lección que para mí, y yo sé que para ustedes, resultará muy, muy interesante. Y en la introducción, en la parte donde dice Pablo le llama, porque ahí hay mucha definición de todo lo que él ha hecho en cuanto a ese llamado de título de Tito, que trata de las epístolas pastorales sobre el autor de la carta, que dice que ha habido un gran debate para los estudiosos de si fue Pablo o un discípulo de Pablo, pero a mí me gustaría pues, seguir profundizando acerca de esto. La carta tiene poca información sobre Tito y en el Nuevo Testamento se menciona a Tito por su nombre y sigue ahí mencionando citas. Dice que formó parte de la delegación de los cristianos enviados a de Antioquía a Jerusalén por el problema de los judaizantes. Nosotros sabemos que los judíos se negaban a dejar sus viejas tradiciones. Y de esto se trata el Evangelio, de desaprender, de dejar atrás lo que hemos aprendido mal. Y el Señor no se duerme, el Señor está pendiente de que nosotros estemos alerta y que se nos esté enseñando. Y por eso no es casualidad que estas clases, como tú dijiste, Rey, están amarradas una a la otra. Porque la clase pasada tuvo mucho que ver con esto también. Y aún el Señor nos siguió hablando a través de la pastora. También el tema venía hablando de eso mismo.
en el cual nosotros tenemos que ver a Cristo como agua de vida, como pan de vida, que come mi carne y bebe de mi sangre, no tendrá hambre ni sufrirá más sed. Como cuando él habló de esa manera, y el propósito, vuelvo y digo, nuestro Señor, es que nosotros tengamos entendimiento. Como muchos que andaban con él no tenían el entendimiento y se fueron, porque ¿cómo vamos a beber tu sangre y a comer tu carne? Y realmente esto es lo que Dios quiere, seguir quitando vendas de nuestros ojos, de quitar tapones de nuestros oídos y a nuestra boca ponerla ligera para que nosotros podamos llevar, digo ligera en el sentido de que no nos avergoncemos del evangelio y que podamos llevarlo a la humanidad, no solamente que vean nuestros frutos y nuestro estilo de vida a tono con lo que Jesucristo hizo, sino que también seamos discípulos en ese sentido, que podamos tener fluidez de hablar de esa palabra que no podemos meter bajo una mesa, como dice, esa es la luz de nuestras vidas. Así que está todo orquestado. Yo estoy sintiendo que el Señor, ahora más que nunca, es una atalaya. Nos está hablando, porque aunque se dicen que los tiempos son difíciles, hay mucha tecnología que se está usando también para la expansión del evangelio. Así que tenemos un llamado, somos elegidos, somos revestidos de santidad. Tenemos que hurgar dentro de nosotros de cómo nosotros nos comportamos delante de las personas que nos están mirando. Y no solamente eso, aunque nadie nos esté mirando, por los momentos de reflexión, de introspección y de que tanto habla David, meditaré en Jehová de noche y de día. Y en esa palabra que está ahí, que cada vez nos sustenta, pero tenemos que hurgar en ella. Y esa alforja llevarla siempre con nosotros. Bien, pues seguimos. Pablo le llama hijo a Tito en la fe común, en la común fe, fe común, a lo que indica que Tito debió conocer el mensaje de Cristo por medio de él, del apóstol, que fue compañero y colaborador cercano de Pablo, quien le encomendó atender las situaciones críticas que vivió la iglesia. Y así se vio, según se explica, fue apto y dispuesto para atender las comisiones difíciles sin vacilaciones y con una capacidad especial de liderazgo y administración. Y esto es también aleccionador para nosotros, que nosotros entendamos que las encomiendas que nos dan, tenemos que estar dispuestos, animados, para atender eso se nos ha dado y se nos ha puesto en la mano sin vacilación, y desarrollar liderazgo y administración. Y cuando habla de administración, para mí que se está hablando también de tiempo, de nuestra disposición, de muchas cosas que eso es lo que nos hace, porque hay una pregunta, ¿qué es un apóstol o un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Y para mí, que ese discípulo es pues la disposición que nosotros tenemos, como tuvieron aquellos, de seguir a Cristo, seguirlo a ciegas, porque ni siquiera sabían lo que iban a hacer. Y así también se mantuvieron un poco vedados, porque el propósito de Dios no era que ellos supieran de una vez el desarrollo de ese llamado, porque todo es en el tiempo de Dios. Y por eso, aunque a veces nos sentimos un poquito tímidos o nos sentimos intimidados también, porque ¿qué dirán si yo hago algo, verdad? Una oración que no la voy a hacer muy bien, o si yo voy a hablar que no voy a poder expresarme como yo quisiera. Pero nosotros tenemos que dejarnos usar como instrumento de Dios, porque conocemos muchos
de aquellos tiempos que pasaron por obstáculos. Sin embargo, hoy muchos de ellos son héroes de la fe. Así que Pablo tuvo plena confianza en este colaborador suyo y deja a cargo la tarea de organizar y corregir deficiencias de las iglesias establecidas en la isla de Creta, que el propio Pablo había dejado inconclusas por las mucho que él quería abarcar y predicar, porque no era su forma de ser, pero él quería formar iglesia, poner las bases, ¿verdad? La zapata, y le advirtió sobre los peligros que generaban ciertas gentes, ¿verdad? A quienes calificaba de contumacia, o sea, controversiales, habladores de vanidades, los filósofos y engañadores. Así que esta carta es un llamado a todos los cristianos a vivir con integridad, fidelidad, el evangelio que se nos ha dado mediante Jesucristo, el verdadero evangelio. Los temas principales de esta carta son el carácter de los ancianos de la iglesia, el testimonio de la iglesia en la sociedad y la práctica de las buenas obras como una forma de evangelización en el mundo. Y en la iglesia primitiva comenzaron muy bien, porque ellos, si había un hermano en necesidad, no lo pensaban dos veces para ayudar. Y estaban unidos de una manera que se necesitó que así fuera, porque tenían que dar un testimonio. Y hoy también eso viene. Pero fuera, hermano, el Señor. Buenas noches a todos y a todas. Parece que la hermana Alcenia se nos desconectó. No sé si ahí está, nuevamente. Alcenia, parece que está en mute. Si alguien le puede indicar, por favor. Alcenia, el micrófono, por favor. Sí, ya. Gracias. Mira, Alcenia, yo quería hacer una notita importante sobre Sí. este caballero llamado Tito. Ajá. Este señor representa para la iglesia y para Pablo no solamente un colaborador. Pablo fue encomendado a llevar el evangelio a los gentiles. Y lo interesante de este señor Tito es que él era la prueba viviente de lo que era llevar el evangelio a un gentil. Este era el experimento consumado de lo que era la predicación del evangelio a los gentiles. Es decir, si usted quería ver la conversión de un gentil, este era Tito, esta era la muestra. Esa era la importancia que tenía para el apóstol Pablo, el hermano Tito. Podemos decir que el hermano Tito, a diferencia de Timoteo, es que este señor era un griego con toda su ideología y toda su religiosidad pagana, que fue convertido al evangelio completamente por el apóstol Pablo. Por eso es que él le dice que es su hijo espiritual. A diferencia de Timoteo, que también podía ser su hijo espiritual, Timoteo había sido criado en la palabra por su madre y por su abuela. Pero en este caso de Tito, Tito había sido engendrado por el apóstol Pablo. Y lo interesante de Tito es que Tito cambió su manera de pensar, cambió su chip y se convirtió en un verdadero creyente, en un verdadero cristiano. Y una de las cosas más interesantes que va muy bien atada a esta conversación de la clase de hoy es que Tito, al cambiar su manera de pensar, renunció o simplemente cambió, como dice nuestro segundo objetivo, a tomar una vida en donde él renunció a todo lo que no era correcto, a todo lo que hacía daño a nuestra vida y a la vida de los demás. Él renunció a toda esta vida que
que vivía el hombre griego, el ser humano griego, a todas estas creencias y se convirtió en un ejemplo vivo de lo que el apóstol Pablo quería demostrarle no solamente a la gente, sino a Dios de que estaba cumpliendo con su encomienda. Es por Sí. eso que Tito, una de sus características que podemos mencionar, es que era una persona muy celosa con el evangelio. A Tito lo enviaron para allá porque posiblemente tenía un carácter fuerte. Me gusta esta nota que vi sobre Tito porque muchas veces pensamos que nosotros los cristianos lo que tenemos que ser es mansos, mansos, casi mensos. Pero no, Ajá. Tito era una persona muy, muy correcta, de un carácter muy serio, y por eso el apóstol Pablo confiaba mucho en él y lo enviaba para que corrigiera todas estas deficiencias que se estaban ocurriendo en la isla de Creta y en las diversas congregaciones a donde Pablo lo envió. Y me gusta mucho esa parte del carácter de Tito. Y más aún, me gusta mucho la cuestión del testimonio. Nosotros sufrimos, los creyentes, de un problema que se llama el testimonio, porque nosotros, al momento de comportarnos, todo el mundo nos está poniendo el ojo encima y está mirando cómo lo hacemos para señalarnos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que demostrar con nuestro testimonio que somos realmente creyentes, inclusive en todas las cosas que vamos a ir renunciando en nuestro caminar cristiano. Por eso es que Ujú. le dice Pablo a Tito que tenía que tener cuidado con los habladores de vanidades, con los engañadores, porque precisamente cuando nosotros fallamos en nuestro testimonio, la gente que no sabe de Biblia, lo primero es que hace es que empieza a tergiversar la palabra para acusarnos de que nosotros no tenemos testimonio. Y nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de la palabra, tenemos que ser Ujú. muy serios con lo que estamos haciendo y sobre todo muy correctos en nuestro comportamiento para que no seamos señalados. Y eso me gusta mucho también cuando Pablo se lo dice al hermano Tito, para que él se cuide muchísimo. De hecho, cierra el capítulo 2 dejándole saber que nadie menosprecie tu autoridad, Ujú. porque no es que seamos gente amorosa al grado de que seamos gente tonta, no somos gente tonta, no somos No. gente estúpida, somos gente que debemos conocer bien el evangelio para que podamos, como bien le va diciendo, algo que vamos a ver en el capítulo 2, que aún no lo hemos visto, que en ocasiones tenemos que reprender y reprender con autoridad y tenemos que ser serios con el evangelio, porque a veces el evangelio nos creemos que es un día de campo en donde todos nos amamos y todos somos bien chulitos, pero de vez en cuando hay que poner pautas y establecer comportamientos y hay que tener cierto carácter para eso. Así que quería hacer esa notita sobre Tito, que es que este señor Tito me gusta porque demostraba su autoridad, demostraba su liderazgo y tenía un carácter muy serio en lo que expresaba. Ahora puedes continuar donde tú estabas, perdóname, Arsenia, Sí, no, por no, el... no, no, muy interesante porque lo han descrito aquí muy semejante a como tú también lo estás explicando. Y verdaderamente esto es el evangelio, esto es vivir el evangelio. Así que en el análisis de la escritura, de los versos del 1 al 3, está Pablo presentándose como un siervo y esclavo de Dios. Y yo siempre digo, el evangelio no es fácil, no es fácil, porque Dios no ofreció nada más que vengan al evangelio que van a ser felices. Tenemos nuestra cuota de responsabilidad y también aceptarla sin ser quejosos, porque a veces la gente creemos que estamos haciendo un favor a Dios
porque estamos yendo a hacer tal o cual cosa y creemos que estamos sirviéndole a alguien común y corriente. No, le estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que nos pone en el camino, que nos da la tarea, y aún como Abraham hay que salir sin usted saber ni siquiera para dónde va. En ciertos momentos se cambian los muñequitos y estamos en una circunstancia que solamente Dios sabe hacia dónde vamos. Él nos lleva de la mano y sabemos hacia dónde vamos. Y Tito muy bien lo hacía, porque tenía tareas que organizar, corregir deficiencias, no sabían con lo que se iba a encontrar. Y es como tú dices, que tenía cierto control, porque el mismo Jesús, nosotros vemos con todo y su dulzura, con que lo vemos en las imágenes, porque lo hemos visto lo vemos en las imágenes, pero hubo un momento que se ha ido de tal manera que viró todas las mesas y las monedas de cambio no se saben dónde fueron a parar. Pues así, no es que nosotros seamos altaneros ni orgullosos, pero hay que a veces ser firme en lo que tenemos que hacer, ser firme. Así que de esa forma, Pablo, presentándose como un siervo y esclavo de Dios, dice que debemos recordar que la autoridad apostólica de Pablo había sido cuestionada y sabemos cómo él la defendió. De esa forma se sitúa al mismo nivel de los otros apóstoles, porque a veces también la gente aún, ¿de dónde salió este? ¿Y de dónde salió esta? O esta no es fulanita de tal. Y no quieren sacar los trapitos al sol. Pero verdaderamente eso no es, a eso no es que somos llamados. No somos llamados para murmurar, para criticar. Nosotros somos llamados para hacer la voluntad de Dios dentro de esa bondad, sin volvernos altaneros realmente. Porque también Jesús nos dice que tenemos que ser humildes, pero tenemos que ver cuál es esa humildad que nosotros tenemos que proyectar. Tenemos que venir al conocimiento de la verdad, que es el deseo para todos los que se salvan, el deseo de Dios. No es posible conocer la verdad sin vivir en santidad. Dice aquí en el párrafo. El conocimiento de la verdad y la piedad tiene una orientación que es la esperanza de la vida eterna. O sea que no estamos trabajando en vano. Tenemos una esperanza. Es decir, que esta vida eterna forma parte del propósito eterno de Dios para quienes recibieran nueva vida por medio de Cristo. Y lo prometido de Dios es que este no miente, pues no puede deshonrarse o negarse a sí mismo. Y la verdad es que esta disyuntiva de que desde el comienzo del evangelio o desde los tiempos antiguos se está anunciando primero la llegada de ese Mesías, después la redención por medio de ese Mesías, y como nosotros, quizás como los de ayer, también estamos un poco dormidos. Estamos un poco dormidos y el arraigo que trae esta palabra, con tanta claridad que se está hablando ahora, que yo me quedo así como Lela a veces cuando oigo, cuando yo veo como tú como maestro, Rey, la misma Judy, y personas que aún no siendo maestros, uno ve como una palabra en ellos que uno dice verdaderamente Dios está hablándonos. Así que estamos en unos tiempos en los que no es nada más estar en el evangelio. Estamos en unos tiempos que se nos llama a actuar, a entrar en acción y reconocer, como dice aquí esta palabra, no es posible vivir la verdad sin vivir en santidad. Y se nos está llamando a que no podemos
poner liquid paper a estas palabras. No, sin santidad nadie verá al Señor. Aunque estemos mezclados con el trigo con la paja, porque estamos en un mundo donde tenemos que, aunque no querramos, pues ver lo que no queremos ver, y andamos siempre con alguien al lado que quizá no tiene la misma línea que uno está llevando, pero verdaderamente el trabajo de nosotros es mantenernos firmes, porque si no vamos a ser fluctuantes, vamos a andar por ahí sí o no, dudando. No, tenemos que afianzarnos. Hemos sido justificados por la fe, ¿verdad? Y por la obra hecha por Jesucristo, no por la nuestra. No digamos que somos cristianos cuando estamos haciendo y cometiendo unas desobediencias. Fuimos revestidos de santidad y esta nos trae consuelo, nos trae descanso, nos trae certeza de que somos amados por Dios. Y dice Juan, primera de Juan 2, 3, 5 al 5, pero voy a leer, y en esto sabemos que le conocemos, que nosotros los conocemos porque guardamos sus mandamientos. Y el 5 dice, pero el que guarda su palabra está en el amor de Dios y se está perfeccionando. Por eso sabemos que estamos en él. O sea que la palabra nos va llevando poco a poco a que nosotros vayamos entendiendo. Vamos como niños llevados de la mano. Pero el propósito de Dios es ese, porque lo dijo, es que no se hace como niño, no va a entrar al reino de los cielos. No sabiéndonoslo todos, sino que hay muchas cosas que todavía nos toca vivir. En el capítulo 2 de la lección de hoy, si tú quieres, Rey, abundar un poquito, dice, después de exhortar a Tito y a enseñar la sana doctrina, del 11 al 14, ese pedacito que está ahí. Después de exhortar a Tito. Sí. Después de exhortar a Tito a enseñar la sana doctrina y describir cómo deben ser y comportarse los ancianos, ancianas, jóvenes y esclavos, hay un cambio abrupto de tema, que es nuestra lección de hoy. Pablo comienza a describir cómo se manifiesta la gracia de Dios y cómo deben vivir los creyentes mientras Cristo regresa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice el verso 11. La salvación está disponible para toda la humanidad por la gracia de Dios, Salvador de todos los hombres. Aparición y gracia eran parte del lenguaje utilizado en el culto del emperador. Aquí se afirma que el Salvador no es el emperador, sino Jesucristo. Y se entiende que estamos ante un posible fragmento litúrgico de la iglesia del primer siglo. Aquí el apóstol Pablo manifiesta varios asuntos importantes. Y es bueno, antes de que vayamos a los asuntos importantes que menciona la lección, que recordemos que hay algo interesante en todo esto. Hay una salvación disponible, pero es un regalo que se gana al abrirse la envoltura, y la envoltura exige que nosotros tengamos un testimonio, un comportamiento que ya era algo que Pablo le estaba diciendo a Tito sobre los ancianos, las ancianas, los jóvenes, pero que esta gracia también se va a manifestar en nosotros, en nuestro comportamiento, cuando estamos esperando que llegue el Salvador. Y la pregunta aquí sería, ¿cuántos realmente estamos esperando al Salvador? ¿Cuántos estamos expectantes? ¿Cuántos estamos como las doncellas con nuestra lámpara llena de aceite esperando el novio? ¿O cuántos estamos siendo arrastrados por las formas de vivir del mundo del siglo actual, como decía Pablo, que nos pueden estar alejando de esa espera, de esa esperanza bienaventurada de recibir a nuestro Señor Jesucristo?
Así que es importante pensar qué era esto de comportarse, cuál era este testimonio que estaba esperando Pablo, que Tito le enseñara a la gente o esperaba que la gente usara o demostrara, esperando el regreso de Jesucristo. Y la pregunta sería, ¿cuántos estamos esperando en este siglo XXI, en este año 2024, al Salvador? O si solamente nosotros somos visitantes del culto, que vamos y lo escuchamos los domingos, escuchamos la palabra, pero no estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, no tenemos ese comportamiento de separarnos de aquello que nos haga daño para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver entonces los asuntos importantes que nos trae el capítulo 2 de la lección de hoy, que están en el expositor. Ahí está explicadito, Arcelia. Pues en ese mismo orden dice, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir y cómo comportarnos. Y Pablo exhorta a vivir de 5 maneras: ser prudentes, ser justos, piadosos, renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas y aguardando la esperanza bienaventurada, renunciando a la autonegación, renunciar y decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas, que es una especie de autonegación constante. Tenemos que estarnos diciendo, no, esa no soy yo, eso que tú me estás diciendo que haga, eso no va. Así no hablamos, yo me hablo así, eso no va, así no es, por ahí no es, ¿ves? Porque aunque querramos, ¿verdad? Es que no, tenemos que estar alerta. Dice, en una autonegación constante, la impiedad, y cuando uno se porta mal también, que a veces lo hacemos. La impiedad es falta de piedad, de compasión, es una actitud rebelde que se opone a la sugestión y al conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros revertimos todo eso a lo bueno, ahí es que está entrando ese concepto de santidad a nuestras vidas. En el Nuevo Testamento se refiere a la idea de rebeldía contra el plan de Dios y la resistencia a la gracia. Cuando estamos en la impiedad, estamos negando, no negándonos a nosotros mismos como tenemos que negarnos. Nos estamos negando a hacer lo bueno. La Biblia dice negarse a sí mismo. Es que el hombre viejo que había en nosotros ya no esté y que nosotros sepamos dominar esos impulsos que quedan todavía de esa manera de que vivíamos, que todavía sale en nosotros, pero que tenemos que caer en tiempo. Entonces, negarnos a nosotros mismos es estar en esa batalla, como dice Pablo, cuando termina ese ganado la buena batalla de la fe. Porque lo que nos lleva a nosotros a cometer tantos errores que a veces fallamos en lo que estamos creyendo, de que podemos mantenernos firmes con el Señor ahí, recordándonos, y esos textos y todo eso, conocimiento de la palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento se refiere a la idea de rebeldía contra el plan de Dios y nos resistimos a la gracia, porque hay una gracia libertina, que esa gracia es, bueno, comamos y bebamos y de todo porque estamos salvos. Estamos salvos, pero esa no es la gracia, esa es una gracia que nos sujeta y que tenemos que mantenernos agarrados de esa gracia por lo cual fuimos salvos. No podemos mirar atrás. Cuando la palabra mundo se usa en las escrituras, algunas veces se refiere al mundo creado. Sin embargo, algunas veces al mundo creado
Sin embargo, la mayor parte del tiempo se refiere a la humanidad y su condición pecaminosa y la caída. Lo mundano es lo efímero y cambia según las circunstancias. Así que estas lecciones están que más claro de ahí nos canta, como dice un gallo, para nosotros entender los propósitos por lo que se nos está hablando de rectitud, de justicia, de piedad, de todos estos atributos que cuando hablamos de cuando Pedro le está diciendo a ellos que fueron elegidos, ¿verdad? Se está refiriendo que son elegidos porque están dando los frutos que tienen que dar, porque fuimos elegidos. Pero Pablo está viendo en ellos los frutos como elegidos. Y ese es el propósito de que nuestra mente se vaya abriendo poco a poco y esa luz sigue entrando en nuestras vidas. Entonces, la pasión es un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema u objeto. Es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo que puede ser positivo o negativo. Nosotros vimos la pasión de Jesucristo por nosotros. Fue una pasión que nada lo paró. Fue para adelante y para adelante y para adelante. Yo tengo que hacer esto porque desde antes de la creación estábamos predestinados. Y ese es el compromiso que también nosotros tenemos que tener ante Jesucristo que vino y nos modeló. Es una emoción intensa que engloba el entusiasmo, deseo por algo que puede ser positivo o negativo, y podemos decir pasión mundana, que es amar lo pasajero, lo frívolo y lo superficial, la excitación de los sentidos por los placeres mundanos. La gente confunde la pasión que tenemos que sentir por el evangelio por este tipo de pasión. Lo confunde, pero nada más tenemos que ver la pasión que vivió Cristo del amor hacia nosotros. Entonces, lo contrario a vivir según las pasiones mundanas es la impiedad, ¿verdad? Vivir de manera sobria, justa y piadosa. Vivir con moderación, templanza y prudencia. La persona justa da mucho fruto, es llena de bendición el ambiente en que vive. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como va entrando, como uno va abriendo un ojito cuando despierta, a ver si hay una lucecita que ya se está viendo de que el día va llegando. Pues así es la senda de nosotros los justos, que poco a poco vamos mirando ese amanecer que va en aumento en nuestras vidas, ¿verdad? Que es el día perfecto, hasta que venga ese día de nuestra perfección. Así que yo le había dado a Edwin, a 2 o 3 personas la aplicación, leer, porque quería que todos pues nos envolviéramos en esta lectura. Y vamos entonces a ver si podemos hacerlo. Mientras tanto, dice la palabra que tenemos que guardar el regreso de Cristo. Como tú dijiste ahorita, que no podemos ser visitantes y muchos saludos y todo muy bonito, pero como decía aquella canción, ¿el anillo para cuándo? ¿Cuándo vamos nosotros a caer en tiempo? Porque con Dios tenemos un matrimonio, hay un compromiso, nosotros estamos comprometidos con el Señor. Y ese anillo, ese aro, significa eternidad. Cuando Él nos puso ese anillo, porque somos los novios, cuando Él nos puso ese anillo, ya nosotros estamos comprometidos con Él. Entonces luego viene a finalizar esa ceremonia, a buscar su pueblo, a buscar su iglesia, que somos nosotros. Pero tenemos entonces que estar alerta de lo que estamos viviendo. ¿Qué evangelio estamos viviendo? Estamos viviendo el evangelio de Cristo.
Estamos viviendo en un amor perfecto, un amor que no es disfuncional, un amor que nos enseña a verdaderamente ser fieles, como hijos, como esposo, como hermano, como humano. O sea, nosotros no podemos hacer diferencia. Tenemos que vivir ese evangelio como Cristo lo vivió. Tan pronto como Cristo ascendió a los cielos, ya había entusiasmo entre los cristianos acerca de la parusia. Pablo habla sobre el regreso de Cristo en varias cartas. La vida cristiana transcurre entre la encarnación y la segunda venida de Cristo. Desde hoy hasta llegar a ella, caminemos en esperanza, llevando una vida recta y sobria, pues nuestra vocación es alcanzar un cumplimiento pleno de las promesas de Dios. ¿Y cuántas promesas no hay en esa Biblia? Y como sabemos que Dios no miente, que guardes el mandamiento y te guardes sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue ahí hablando de Tito y destacando la naturaleza personal del don sacrificial, como él lo explicaba, el doble propósito del don para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo escogido. Somos pueblo escogido, rescate, que puede significar ser librado de los enemigos en un sentido amplio, como Dios rescató a los israelitas de los egipcios. Así nos sigue día a día, nosotros rescatados. Nos rescata de cuántos enemigos nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Ganamos la batalla y no nos damos cuenta. A veces pura suerte. Y así no es. Es la bendición de Dios en nuestra vida, guiándonos. El Señor no nos rescata simplemente para nuestro propio beneficio, sino para que podamos cambiar nuestra forma de vida, convirtiéndonos en un pueblo de Dios para actuar y comportarnos de la manera agradable ante Dios, y que los demás puedan ver ese ejemplo y puedan también querer entrar por esos caminos. Hay un poco de dificultad, hay un grado de dificultad ahí, porque muchas veces estamos en el evangelio, pero como el café se nos está ahí, agarra el grano, el Señor, el grano, ¿verdad? Y lo lava y lo limpia y lo tuesta, y después nos entra en la máquina aquella que nos saca ahí finito el polvo y nos está refinando para que seamos agradables. Y es duro. Muchas veces no queremos que Dios nos procese, pero de todo eso siempre sale una enseñanza y salimos más fuertes. El Señor nos llama y nos dice lo que vamos a hacer, pero al final nosotros no lo sabemos. Y en ese camino encontramos muchos obstáculos y mucho sufrimiento, mucha angustia, enfermedad y de todo. Pero el Señor está ahí con nosotros. Nunca, nunca, nunca se aparta de nosotros. Es decir, que Cristo ha penetrado nuestras tinieblas morales y espirituales y ha traído salvación para la humanidad. Y Pablo le exhorta a que reprenda con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice. Y ahí él sigue instruyéndolo para que él continúe en esa tarea que Pablo no puede estar en persona, pero confía en él. La aplicación, hay una lectura que yo se la di a unos hermanos, no sé si dará tiempo, pero vamos. Lo tiene el hermano Edwin. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. A ver si él tiene la amabilidad de leerlo. Que no me cogen ahora. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Somos salvos por la gracia de Dios. Dios nos ha salvado por su gracia de la esclavitud del pecado a través de la entrega y del sacrificio de Jesús en la cruz. Somos salvos por su gracia.
La gracia es un regalo inmerecido que Dios da a la humanidad, que se recibe por la fe en Jesucristo. No se recibe por una simple aceptación verbal, ni por recitar una oración, sino que penetra en el corazón y transforma el modo de vida de toda persona que cree en Dios y a Dios. Su gracia está disponible para toda persona de todas las nacionalidades y condiciones de vida de todos los tiempos. En respuesta a esa gracia, que como decía el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, es cara porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. Es que tomamos nuestra cruz cada día, nos negamos a nosotros mismos para seguirle y vivir según aprendimos de él. Yo entiendo. Espérate, que ya está hablando. Tienes el micrófono apagado. Siga, hermano Edwin, de ese pedacito que usted quería aportar. Ok, pues yo entiendo que la salvación es por la gracia de Dios y es para todos nosotros, para toda la humanidad. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir y cómo comportarnos. Se recibe por medio de la fe en Dios, por una transformación que penetra el corazón del ser humano. O sea que la salvación y la gracia de Dios es para todo el mundo, no para ricos, ni jóvenes, ni pobres, ni gordos, ni flacos, es para toda la humanidad. Amén, amén. Gracias, hermano. A su orden. Muy bien. Iris, la experiencia del encuentro con Cristo es el punto de partida para vivir el evangelio de manera radical. ¿Quieres que lo lea? Sí. Ok. La palabra radical a menudo es asociada a algo malo. Generalmente pensamos en grupos radicales extremistas, tanto de derecha como de izquierda, religiosos y políticos que han causado tanto daño a la humanidad a través de los tiempos. Etimológicamente, la palabra radical proviene del latín radix. Se entiende por radical como concerniente, relativo, perteneciente y alusivo a la raíz. Significa fundamental o esencial. Cuando hablamos de vivir el evangelio de forma radical, es vivir de acuerdo con la raíz, la base, la fuente que es Cristo. Podemos decir entonces que no es tanto vivir de forma diferente, sino de ser como Jesús, quien fue radical al amarnos hasta morir en la cruz. Se trata de vivir e imitar a Jesús, quien no se conformó a su tiempo, quien cuestionó el sistema legalista y rígido del judaísmo, quien vivió acogiendo, amando, recibiendo, comiendo, abrazando, incluyendo a quienes eran marginados y rechazados por la religión y la sociedad. Jesús vivió el evangelio de manera radical. Jesucristo tiene que ser para los cristianos el principio motivador que inspire todos nuestros juicios, los valores fundamentales, los puntos de interés, las líneas de pensamiento y nuestro modo de vida. No podemos conformarnos con vivir un cristianismo superficial, esto es, sin compromiso, pasión, entrega y sacrificio. Eso significa que la fe en Jesucristo forjado en el Espíritu cambia nuestra manera de vivir. Pero no nos confundamos, no se trata de vivir un mero código de conducta externa. No se trata de cumplir con una serie de requisitos, obligaciones de cómo conducirnos y comportarnos para que se vea que somos personas cristianas. Se trata de una convicción interior, de una conciencia que no acusa, sino que redarguye, del empeño de la voluntad para vivir de manera recta e íntegra como respuesta consciente al amor y la gracia cara de Dios. Amén. Nuestra hermanita Rose. Gracias, hermana Iris. Amén.
Buenas noches, Dios le bendiga. El pueblo Amén. cristiano vive en la expectativa del regreso de Jesucristo. Sabemos que Cristo volverá otra vez. ¿Cómo o cuándo será? No lo sabemos, pero anhelamos su regreso. Anhelamos una forma de vida futura de justicia donde no reine la maldad, la perversidad, el dolor, la enfermedad y la muerte. Anhelamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde Cristo reine. Pablo exhorta a Tito a que comunique esta esperanza bienaventurada a las iglesias de Creta, para que los creyentes vivan todos los días como si Cristo fuera a volver en cualquier instante, para que se mantengan fieles a la proclamación del Evangelio y a la sana doctrina que han recibido, para que se consagren a vivir de una manera piadosa y recta, no para vivir como santurrones, sino como gente santa, coherente con el Evangelio que profesan. De la misma manera nos toca vivir aguardando a Cristo, siendo fieles, guardándonos del pecado, viviendo lo que afirmamos para que otros crean. Hay que recordar que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. No somos enemigos del mundo, ni pensamos que todo lo que hay en el mundo es malo. El mundo fue creado por Dios. Lo que no podemos dejar que pase es enredarnos con el mundo en sutilezas, desenfrenarnos, avaricia y frivolidades. Mucho menos ser parte del pecado colectivo que manifiesta en prejuicios, discrimen, explotación, opresión y violencia, entre otros pecados. ¿Somos o no somos? No hay tal cosa como cristianos a medias. Amén. Gracias, Rose. Ahora tenemos a la hermana Margie que trae la última estrofa que dice traspaso generacional en la iglesia. Leemos. Dios le bendiga. Traspaso generacional en la iglesia. Es importante que las iglesias trabajen de manera intencional el traspaso generacional a las nuevas generaciones. Pablo se convirtió en el mentor de Tito. No sabemos la edad de Tito, que Tito tenía, pero aparentaba ser un joven pastor. Había llegado al Evangelio a través de la proclamación de Pablo y se había convertido en uno de sus más fieles colaboradores. La carta a Tito es su legado a este pastor. Aquí vemos un ejemplo de cómo las generaciones emergentes deben ser acompañadas, animadas y apoyadas por la generación que le antecede. Si no hay empatía y aceptación entre estas generaciones, no se pueden desarrollar relaciones profundas y significativas entre ellas. Por eso se necesita todo un equipo de mentores que acompaña a la niñez y juventud en este tiempo. El amigo y compañero reverendo Eliezer Ronda, citando al pastor John Tyson, señala que necesitamos desarrollar un proyecto para integrar las generaciones de modo que se pueda dar un traspaso generacional, donde el legado de la generación anterior impulse el de la más joven. Menciona además que las nuevas generaciones recuerden a sus mentores por su colaboración, amor y presencia. La niñez y la juventud deberán ser discipuladas para formar su carácter cristiano. Si nuestro objetivo es hacer discípulos y llevarlos a la madurez en Cristo, se necesitan que colaboremos para lograrlo. Como Alcene me pidió que se comentara algo, lo puedo hacer, ¿verdad? Yes, rapidito, Okay. sí. De que Dios nos llama a la convivencia en la iglesia, que todos contribuyamos a la obra del Señor. Cada grupo de la iglesia, ancianos, jóvenes, juveniles y niños, tenemos experiencias diferentes en Dios.
Todos debemos aportar nuestras fortalezas para la edificación del cuerpo de Cristo en Santurce. Los ancianos deben aportar bondad, paciencia, tolerancia y esperanza. Los jóvenes son sus fuerzas y sus sueños. Los niños son pues, su inocencia y su alegría. La Biblia nos dice que Dios ha sido refugio de generación en generación. Como iglesia, que es la casa grande, todos somos llamados a aportar nuestros testimonios de fe, amor, paciencia y esperanza en Dios para la edificación de cada miembro de la congregación. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Y el propósito era envolver más personas que tuvieran voz. Como siempre pasa, todos los maestros damos oportunidades, pero es hermoso poder escuchar esas colaboraciones. Así que tenemos ya finalizando esta clase de hoy, pues pidiéndole al Señor que estas palabras queden en nuestros corazones y que lo pongamos en práctica y que cada día ese Espíritu Santo dirija nuestras vidas, ya que Él es nuestro guía. Vamos a orar en la oración del libro. Dios de toda bondad, te alabamos porque tu gracia nos fue dada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por salvarnos de la esclavitud del pecado. Confórmanos a la imagen de Cristo y ayúdanos a vivir y ser como Él. Queremos ser testigos fieles y verdaderos. Queremos que el mundo crea en ti a través de nosotros. Anhelamos tu regreso. Aguardamos la esperanza bienaventurada y tu manifestación gloriosa. Y la manifestación gloriosa de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones. Amén. Presentamos al momento de las ofrendas. Pueden hacer a través de ATH móvil o llevar el domingo en un sobre en la iglesia. La pueden identificar como para escuela bíblica. El velo se rasgó. Todo está listo para ti. Ya puedo entrar en tu lugar. Nada impedirá que
Dios eterno, te bendecimos en esta noche. Gracias por estas lecciones que han sido de gran provecho, Padre. Bendice la aula alegre. Bendice a todos aquellos hermanos y hermanas que participaron en esta clase. Y así mismo, Padre, te pedimos por las ofrendas que serán depositadas en nuestra iglesia el domingo y que esas ofrendas sean de buen agrado y que sepas, Señor, que se puedan usar para el beneficio de la obra. En el nombre del Señor te lo pedimos de una forma especial. Amén. Amén, amén. Seguimos orando por nuestra hermana Doñé, que ya está de alta en su casa, la de alta ayer. Seguimos orando por Susan para que siga mejorando cada día más. Y oramos por la hermana de nuestra hermana Arsenia. Perdóname, por nuestra hermana Inocencia, por la hermana de la hermana Inocencia que está un poquito malita, pero nada que no se pueda remediar. Oramos mucho por ellos, por Cristóbal seguimos orando, aquellos varones que hemos dicho que den su llamada de seguimiento, yo sé que lo están haciendo, seguir haciéndolo y así seguir trabajando con todas estas personas que necesitamos que se sientan acompañados en medio de su momento crítico de salud. Así que este próximo jueves tenemos nuestro altar familiar. El domingo regresamos al templo con nuestro culto de adoración y alabanza este próximo domingo. Y recuerde que ya entramos al mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, y también el último domingo del mes, el 29, es la entrega de sus talentos. Lo puede traer en sobre, lo puede traer en la cajita. Todavía hay fechas disponibles por si alguien quiere hacer alguna actividad para hacer su talento. Así que hay tiempo todavía y aún va a ser el 29, que queremos que esté el grueso. Tiene que hacerlo más tarde. También le hacemos el espacio para que llegue esos talentos que tanta falta nos hacen ante la búsqueda que estamos de un alivio para nuestro templo, para el aire acondicionado. Así que creemos en que Dios está en medio nuestro, que hay provisión, que Dios es el dueño de oro y la plata, y Él nos va a seguir bendiciendo, porque la obra no es mía, no es suya, es de Él. Por lo tanto, nosotros como buenos administradores, con fe, caminamos sabiendo que Él hará conforme a su voluntad perfecta. Así que seguimos orando y esto, que iba a decir algo, se me fue, se me olvidó, normal, se me olvidó. Seguimos yendo para adelante en el nombre de Jesús. ¿Le parece? Pues oramos y nos despedimos de este culto. No dejemos de orar por Ana, que está esperando un movimiento del Espíritu para que el Señor siga haciendo grandes cosas en su gestión. Oramos por el esposo de María Mercedes, ese era el esposo de María Mercedes. Oramos por Liseide y su familia y por la familia de Annette. Oramos por el papá de Jan, que está malito dentro de su recuperación de quimio. Así que seguimos orando por todas estas personas, por la joven Wanda Sanjurjo. Seguimos orando por ella también, para que el Señor tome dominio y control de su casa, de su vida y su familia. Amén. Pues oramos entonces. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de podernos dirigir a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, sabiendo, Señor, que nuestra oración también va dirigida a cientos de familias que hoy, esta noche, no tienen una vez más energía eléctrica, Dios mío, como su salud se va deteriorando cuando dependen de este servicio básico por su salud, Señor. Te pedimos, Dios mío, haz algo, mueve los cimientos de las mentes de la gente turba que está en este gobierno, Señor. Y te pido que no nos durmamos, que seamos sabios y que tomemos decisiones serias en este cuatrenio, Dios mío, porque no podemos seguir jugando a la política y a dejarnos enamorar y endulzar el oído para terminar en lo mismo. Sabemos que los gobiernos son gobiernos, pero tú eres más grande que un gobierno, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Sácanos de tantas cosas que no nos hacen nada de bien y que nos llevan turbando tantos años. Y danos ahora, Señor, un sueño reparador, un sueño bueno de descanso, y que mañana con nueva fuerza nos levantemos con bríos para seguir dándote gracias y adorándote. Esto todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Oiga bien lo que le voy a decir, esto es que no se me olvide. Oiga bien. Alguien me escribió ahorita, en medio del culto, para decir una noticia que no es cierta, que no es cierta. Por si a usted le llega la noticia, usted tiene que parar a la persona y decirle que no, que tiene que documentarse mejor. Y es que esta persona llamó a alguien mayor de la congregación para decirle que el hermano Milton había fallecido. O sea, esto no es correcto. Esto no es correcto. Milton que estuvo hoy todo el día con nosotros en Baltimore. Así que tengan cuidado con las llamadas telefónicas de gente que ya no se congrega aquí, gente que no tiene nada que ver ya con nosotros y andan inventando historias, ¿verdad? Y después llamando a la gente más vulnerable de la congregación. Así que la persona me llamó muy alterada, muy afectada, y digo, no, eso no es correcto, y incluso le envié las fotos donde él estuvo hoy repartiendo alimentos junto a Baltimeo. Así que mire, hermanos, hermanas, tenga cuidado a quien usted escucha, tenga cuidado, tenga cuidado. Tenga cuidado con los mingos de la vida, las mingas de la vida, que queremos ser panas fuertes detrás de lo que es una realidad y viviendo mentiras, ¿no? Así que sea sabio, no se deje engañar. Y si alguien no participa de nuestro orden cultico, de nuestra vida de iglesia, pues cada cual sabrá por qué lo hace. Pero usted no puede estar escuchando cuentos de camino. Y si hay alguna verdad y usted la quiera saber, no es que yo la tenga la absoluta, pero venga a mi oficina y usted me pregunta a mí, yo le voy a decir cómo está la gente en la iglesia. Porque yo sé cómo está la gente de la iglesia. Pero no se deje engañar, por favor. Ni recibe esas llamadas de gente que una vez estuvo en este lugar y ya no están y andan matando a la gente de la iglesia. Así que, por favor, por favor, por favor. Usted sabe que yo voy de frente y lo digo de cómo es. Pero no estamos para estos jueguitos, ¿verdad? Y la propuesta es que yo nunca pastoreé a esa persona. Pero si yo lo hubiera pastoreado, yo le doy el permiso, le dije a la persona que me llamó, te doy el permiso para que le diga a la persona que me llame a mí, yo voy a informar de la vida de Milton. Pero esas son noticias no agradables y recibirlas de primer impacto es duro, ¿verdad? Y máxime a una persona a quien se quiere mucho y se aprecia muchísimo. Así que usted, alerta, pendiente, y usted cuando le pregunte, no lo sé, yo le voy a preguntar a la pastora y le da mi número, el mío ya es un teléfono público, déselo a todo el mundo que me llamen y yo le aclaro la duda. ¿Está bien? Bueno, pues ya esa bomba explotó, ya nos fuimos, así que a dormir temprano, descansamos y mañana nos levantaremos con otra noticia escandalosa. Vamos. Bueno, Dios le bendiga mucho y aquí está el corillo, espérense que si no, esta gente a mí me deshereda. Aquí está Julita y está Adriana, así que denme de estas mujeres hermosas que están ahí haciendo un esfuerzo. Dios las bendiga. Bendiciones para Adriana y Julita. ¿Está bien? Bueno, las Dios quiero, les Dios me los bendiga. bendiga Buenas mucho. noches. Bye. Amén. Abrazo, felices